¿Cómo están, Chasers? Que tengan una gran semana. Estoy muy emocionado de traerles la siguiente entrega en la serie de podcasts de Absinthe. Si no han visto los videos y podcasts anteriores, les sugiero que lo hagan. Hay mucho contexto que hará este video más disfrutable para ustedes. Inicialmente, ambientado alrededor de 1700, vimos la transición de la absenta de ser una tintura medicinal de una bruja de campo a convertirse en el producto comercial que hoy conocemos como absenta. Avanzando aproximadamente 100 años, estamos viendo nuestro segundo conjunto de videos y podcasts enfocados en la absenta, completamente y absolutamente apoderándose de la cultura de los cafés franceses como la bebida preferida y la respuesta muy controvertida de la industria vinícola ante eso. En el podcast de hoy avanzaremos en el tiempo y nos enfocaremos en lo que sucede cuando el mundo decide que el ajenjo es maligno y que debe ser prohibido. Alerta de spoiler, casi logran acabar con el ajenjo. Casi desapareció, pero lo que realmente hicieron fue hacerlo más fuerte. Salvaron al ajenjo. De eso se trata el podcast de hoy, pero antes necesito presentar a los invitados para dar contexto. Seamos sinceros, en esta serie él es copresentador, no invitado. Algunos dicen que él no necesita hacer cortes, porque en su presencia los corazones simplemente saben a dónde ir. Y una vez descubrió el secreto para fermentar concreto, pero rápidamente lo descartó porque el espíritu era demasiado suave. El anfitrión, el dueño del canal de YouTube One Piece at a Time Distilling Channel y el autor de Distiller's Almanac, el anfitrión. Si tienes fantasmas, tienes todo y los destiladores hablan. Hablamos de Alan Bishop. Estamos de vuelta, es un gusto hablar contigo otra vez. ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien, amigo. Sueno ronco porque tuve la porquería del Valle de Ohio. Pero por lo demás estoy bien, creo. Así que nada. Extraño, se está cayendo o algo por el estilo. Así que creo que estamos bien. Genial. Oye, un pajarito me contó, eras tú, pero como quizá no lo dirías, lo digo yo. Ganaste un premio por un ajenjo en una competencia difícil, amigo. ¿Qué pasó ahí? Ese es, un ajenjo que hice yo. Lo diseñé para mi amigo Jim en Key West, trabajando allá en Key West, Florida. Y entonces, ya sabes, no tenía una salida para un ajenjo de estilo Belle Époque Real en Spirits of French League. Así que Jim y yo hemos sido buenos amigos durante un par de años. Me cae muy bien Jim. Es todo un personaje. Si alguna vez lo conoces, cualquiera que viva en Key West es un personaje. Solo para aclarar, él se va a reír. Yo necesitaba canaletas nuevas y él un ajenjo, así que acordamos. ¿Qué tan bueno es eso? Sí, yo conseguí canaletas nuevas y él consiguió un ajenjo. Y ya sabes, hablamos de un lado a otro. Y como que tenemos planes para quizá ese negocio crezca y haya reparto real de ganancias en el futuro. Ya veremos. Él está creciendo rápido. He hecho 3 ajenjos para él, pero solo uno ha salido. Además, tiene una casa de ajenjo en Key West y abrirá otra en Nueva Orleans. Así que hablamos bastante sobre el ajenjo, pero no me di cuenta de que Jim tiene la mala costumbre de hacer cosas y luego como que no dice nada al respecto. Lo inscribió en competencias y ganó un par de premios menores sin pensarlo mucho. Y luego ganó una competencia donde obtuvo 3, ni siquiera recuerdo qué eran, pero era algo así como mejor en exhibición. Y luego hubo otras 2 medallas de oro contra Ted Brow de Jade Lacourse. Así que como rara vez lo hago, me di una palmada en la espalda, pero pensé, sí, lo lograste, lo hiciste bien, amigo. Quédate con esa. ¿Verdad? Le ganamos al tipo que lo legalizó para todos. Quizá no vuelva a pasar. Amo a Ted. También debo mencionar que su Edward Absinthe es por mucho mi absenta favorita disponible comercialmente a gran escala en el mundo. Así que eso estuvo bastante genial y no lo esperaba, de verdad que no. Ojalá hubiera estado ahí para ver todo y no sé. Le dije a Jim que cuando vuelva a Key West me llevaré uno de esos trofeos, no importa si él presume o no, uno será mío y me lo llevaré a casa. Qué increíble, amigo. Felicidades. Gracias, sí, estaba muy fascinado por eso. Eso es así, ya sabes, las competencias son una cosa y juzgar es otra. Pero cuando es contra alguien que, ya sabes, es legítimo,
y realmente bueno en lo que hace y probablemente el mayor experto del mundo en algo. Y luego salir victorioso, sí, eso es. Eso tiene significado para todos los que escuchan. ¿Cuál es el nombre de la botella y está disponible en algún lugar? ¿La destilería distribuye en algún lugar? Así que esa es La muerte en la tarde, absenta de la compañía comercial de Key West, por supuesto, ya sabes, inspirada en Hemingway, quien tenía una casa ahí en Key West. Una famosa cita sobre Key West y la absenta que tenía hace años. Creo que ahora ya se distribuye en Florida. Sé que están hablando, por eso necesito hablar con Jim. Sé que discuten distribución en otros estados, especialmente en Luisiana. Pero aparte de eso, no lo sé con certeza. Sé que también hubo algo de conversación sobre venta en línea. El gran problema es lograr que aumente la producción. Porque cuando haces una absenta real como esa, como ya hemos hablado antes, es destilación en estado sólido, casi. Así que encontrar destiladores artesanales que hagan eso y que tengan el equipo para hacerlo a gran escala es difícil. Me refiero incluso a la idea de machacar tantos botánicos y luego sacarlos del alambique. Ya estando ahí es otra cosa totalmente distinta. Sí, está disponible, aunque muy limitado. Si lo encuentras, pruébalo. Es una absenta auténtica estilo Belly Box, tipo aperitivo digestivo, donde usamos botánicos para hacerte creer que es comida y no alcohol. Y funciona muy bien, como lo demuestra el hecho de que ya no me queda nada aquí en la casa. Jim, necesito botellas de absenta y un trofeo. Buscas a tu hermano, ¿cierto? Y una palmada en la espalda de tu parte también, Jim. Sí, Sí, como una autopalmada. no es suficiente. Sabes, él me mandó fotos con los premios y junto a Ted. Y yo pensé, hay pocos momentos en la industria después de un tiempo porque te vuelves cínico. Pero solo ese momento de carajo, sí, eso pasó, eso es real. Sí, hermano, increíble. Es curioso, no importa lo que hagas, ¿sabes? Lo que sea que estés haciendo. Al principio empiezas y es muy difícil, pero los avances que logras son enormes. O sea, en conocimiento mejora, habilidad, reconocimientos y más. Y luego simplemente se estabiliza y se siente como algo normal, ¿sabes? Incluso si tienes un producto que va bien, ganas una competencia en el deporte o cualquier área y después surge algo que te reta y empuja. Sí, es bueno recuperar al menos el estado emocional de cuando empezaste, ¿no? Hace poco hablaba con alguien sobre volver a empezar, especialmente por la destilación, porque construí mi reputación en French League y todo eso y me estaban preguntando específicamente sobre las competencias y creo que me volví muy cínico por varias razones. Además, ya sabes, tu ego puede descontrolarse, eso es lo otro, ¿no? Y entonces empiezas a esperar cosas. Pero creo que al estar tan cerca de Kentucky y estar en esa zona centrada en el bourbon, llegué a un punto en el que las competencias simplemente se volvieron casi sin sentido para mí en muchos aspectos. O sea, no me malinterpretes. Como cuando alguien que es muy reconocido dice algo sobre ti y piensa que lo que haces está genial o realmente le gusta lo que estás haciendo. Y sabes que es honesto, ya sabes, no estás acusando a nadie, no le has pagado a nadie para que haga esto. Sí. Es increíble, pero también está esa cosa que pasa después de la primera vez. Pasa cuando empiezas a ganar ese impulso y cada año, cuando vuelve esa época, estás ahí con los dedos cruzados como, oh, demonios. Si no lo consigo otra vez, entonces ya perdí mi toque o ya sabes si no es bueno para ti mentalmente estar así. Y yo definitivamente lo estaba. Eso de nuevo se relaciona con estar en territorio de Borbón porque está en todas partes siempre. Sabes, no estás teniendo conversaciones con muchas personas que no estén involucradas en eso de alguna manera, forma o aspecto. Así que, y para ser honesto contigo, lo del Borbón no es tan difícil. Así que lo de la absenta para mí tiene un poco más de significado. Sí, justo, amigo. Sí, puedo entender eso, claro. Sí, también es interesante, ¿no? Porque el Borbón está mucho más arraigado en todo. A diferencia de la absenta, la gente común no distingue entre absenta y uso. No, la absenta es al alcohol lo que Bill Hicks a la comedia. Dame una sala con 100 personas y la reduzco a una.
Sí, totalmente. Sí, amigo, te lo prometo, equipo, Alan y yo vamos a llegar al tema del podcast de hoy, te lo prometo. Pensé que era importante repasar sus logros porque realmente lo merece. Y en un segundo voy a hacer que Alan pruebe la última absenta que hice y ver si hice un buen trabajo. Da algo de estrés mandar una absenta casera a alguien como Alan Bishop. Ya que estás aquí, quiero mostrarte dos cosas. Oficialmente aún no ha salido, pero pensé que el grupo más dedicado que escucha el podcast completo debería ser el primero en tener acceso. Obviamente los Patreons y los que están en la lista de correo ya saben sobre estas dos cosas. Número uno, la nueva búsqueda, la moneda artesanal, ya está aquí. Si quieres saber más, puedes leerlo en chasethecraft.com o ver el próximo video relacionado. Y número dos, seguro ya lo notaste. La nueva camiseta de absenta de Into the IM llegó y está genial. En la descripción hay un enlace para 10% de descuento y varios huevos de Pascua escondidos. Ves si puedes notar la referencia a Alan Bishop de regreso al podcast hablando de absenta. Y ya que llevamos 10 minutos en el equipo, estamos aquí para hacer el siguiente episodio en la serie, donde estamos hablando sobre la historia de la absenta y seleccionando los estilos históricos clave de la absenta y cómo encajan en la historia general de la absenta. Así que vamos a entrar en ese tema en un momento, pero por ahora solo estamos aquí platicando y conversando unos minutos. Y parte de eso es la última absenta que hice, que no fue una de las absentas históricas. Fue una bastardización salida de la cabeza de Jesse. Logré conseguirle una muestra a Alan, así que no creo que la haya probado todavía y definitivamente no he recibido ningún comentario de él. Dinos la verdad, amigo. Habla libremente. Como dije, esta es la versión 1.0 en la que trabajo. No herirás mis sentimientos. Déjame saber qué piensas. Así que lo que me encanta de esto en particular es que sé que por donde estás geográficamente, no siempre tienes acceso a lo mejor de lo mejor en botánicos cuando se trata de botánicos para absenta. Y aún así, lograste captar perfectamente el aroma de la absenta, además de aportar algo diferente, pero que sigue estando relacionado con la historia medicinal de la absenta en el aroma también. Así que no es... Definitivamente no elegiste la Belle Époque, aunque te hubiera gustado, optaste más por el estilo suizo porque el ajenjo resalta más. Pero soy fan de los amargos. Ojalá más gente entendiera, como Alan Bishop, el alquimista, no destilador. Ojalá más personas entendieran la importancia de esos amargos, especialmente para la salud. Pero aquí en el aroma puedo notar eso. Las notas de anís y de hinojo están presentes, pero el ajenjo resalta mucho. O sea, tiene eso, tiene eso. Hay una nota alta ahí que casi se vuelve afrutada hasta cierto punto, pero puedes notar que está esa amargura y tu cerebro la reconoce. Así que excelente trabajo con los aromáticos, especialmente usando las hierbas que tienes a la mano. ¿Y cuál es la graduación alcohólica de esto? 60. 60. Bien, no estoy tan asustado. Tenía miedo de que fuera a estar mucho más alto. Ya. Oh, hombre, muy bien. Una sensación en boca agradable. Ese recubrimiento permanece y eso sin agua. No he añadido ni diluido nada, pero podrías beberlo casi así. La sensación en boca es similar a la de algunos viejos licores. Eso sería solo una cantidad muy pequeña de jarabe simple. Chartreuse, si no fuera solo azúcar. Se ve bastante espeso, ¿no es así? Sí, muy espeso para esto. La Artemisa está presente, pero no es tan amarga ni causa gestos. Definitivamente siento la dulzura justo en el centro y hasta el fondo. Esa nota de anís está presente, pero está un poco atenuada, y también hay una nota muy alta. Mi cerebro quiere decir, y no lo percibo en el aroma, pero en el paladar mi cerebro quiere decir que es algún tipo de cítrico, aunque no necesariamente lo detecto en el aroma. Hay una nota agradable, brillante y casi afrutada que se extiende por el frente y los lados del paladar en la primera probada. Así que has hecho un gran trabajo porque la mayoría de los absentas no se pueden beber a su graduación, ¿verdad? Sin hacer el lush. Esto podría meter a alguien en problemas. Creo que ni siquiera te he dicho qué es.
¿verdad? ¿Cuál era el plan? No. Entonces, después de hacer los dos históricos, el absenta de 1700 y el de 1800 que me ayudaste a hacer, Sí, me encantó la naturaleza herbal y amarga del absenta de 1700 sí, y la presentación más salada en lugar de postre, ¿verdad? pero me encanta la textura espesa que cubre la boca del absenta francés de los 1800. Así que el plan era combinar esos dos, tener la robustez del absenta francés de los 1800, pero el aspecto más marcado de ajenjo del absenta más antiguo. Y para hacerlo un poco mío, le agregué un poco de humo, así que hay una pequeña cantidad de turba de Nueva Zelanda ahí. Es un poco más sutil de lo que esperaba, pero si lo buscas, lo encuentras. Creo que sí, pero al agregarle agua y diluirlo sí lo fue. No tanto en la nariz, pero sí en el paladar. Solo un poco, no tanto como para molestar a quien no le gusta el humo. Quiero decir, es solo que hay una nota beneficiosa en todo lo demás, de verdad. Es menos ceniza de puro, es menos Lafroig, más Ardbeg, supongo, pero lo lleva aún más en esa dirección. Es bastante, es como a composta, como hojas, basura, podredumbre, dulce, heno, moho, más, lo cual realmente me gusta. También hay un montón de hierba mate ahí, y la idea era esa. Me encantaba la idea de esa especie de intoxicación lúcida. Pensé que la mejor forma de sumarle era encontrar cómo agregar mucha cafeína, especialmente hierba mate, ya que así la describen. El efecto comparado con el café, ya sabes, es más enfocado, menos nervioso, como igual de estimulante, pero más tranquilo. Y encaja perfectamente con todo lo demás, encaja perfectamente con todo lo demás que está pasando ahí también en cuanto a las notas. O sea, funciona extremadamente, extremadamente bien. Me encantó cuando lo bajé. No es un lush muy pesado, pero eso está bien. Irónicamente, hoy hablaremos del estilo suizo. Así que muchas veces los estilos suizos no. Lush tan pesado y no, o como dicen, no entrecierran los ojos tan fuerte. Y esa pequeña nota ahumada que está ahí. Para ser justos, no bebo de un vaso de absenta regulado, sino de uno de Whiskey Witch Nation. Ese toque de humo, ¿verdad? Yo también lo hago siempre. Ese toque de humo al final es perfecto con ese ajenjo por su nota herbal, medicinal y amarga, pero ese humo como que lo eleva de una manera realmente única. Porque tienes razón, es como algo de otoño, como ese tipo de moho de hojas. Y por cierto, también me gusta mucho el color de esto, así que creo que está muy padre. Lo dejé en un lugar, tenía el color verde más intenso que he visto en algo que no tenga colorante artificial y luego lo dejé ahí. Tiene sentido con toda la hierba mate, ¿no? La puse después de la destilación y luego lo dejé en una botella transparente en el cobertizo durante 2 días, así que se puso marrón en como 2 días. Creo que le queda bien. No podrías haber visto una absenta más perfecta para octubre aquí en Estados Unidos con las hojas cambiando. O sea, esa es una absenta excelente para esta época del año. Lo otro es que tiene justo suficiente anís como para que tenga la reacción de anetol. No la sentí de inmediato. Normalmente la punta de la lengua empieza a entumecerse, pero aquí siento el entumecimiento en el centro de la lengua y a lo ancho, y solo después de unos cuantos tragos. Para mí, eso es en realidad una de las cosas más agradables de los factores sensoriales de la absenta, ese anetol, ese entumecimiento que sientes después de 1 o 2 tragos de absenta. Hay algo en eso que me encanta, me da una sensación cálida y agradable, así que Sí, amigo, sé a lo que te refieres. Y de alguna manera le añade al... Tal vez solo es una idea rara mía, pero le da dulzura. Se siente dulce, se siente como si hubiera algo realmente almibarado en tu lengua. siempre lo pienso como amor, como si fuera azúcar glass, como azúcar en polvo. Eso es en lo que siempre me hace pensar. Glaseado, como de elote con queso aterciopelado. Sí, curioso. En la Francia de 1800, ¿cómo se llama esa época? Belle Époque, absenta.
Me gustó, pero estaba muy dulce. Es demasiado. Sabía ya algo que, ok, ya cenamos. Me como uno, me encanta, pero después ya no quiero más. No más. Sí, así es el niño Eduardo. Es tan pesado, solo comes uno y ya estás bien. Vámonos, vámonos a dormir. Eso es todo. Ya te vas a dormir ahora. El plan era mantener esa sensación y pesadez, pero llevar el equilibrio mucho más allá. Salado y eso, ya sabes, así que un chingo más de ajenjo. La yerba mate tiene ese sabor como a té verde. Me recuerda a, ya sabes, comer dim sum y tomar té verde. Eso para mí es más bien un producto salado. Incluso solo no es dulce, igual con el ahumado, buscando ese perfil. Incluso, perdón. Amigo, te interrumpí. Oh, estás bien, estás bien. Incluso, mira, se nota que no han estado haciendo giras porque ya olvidé la cadencia de hablar con la gente. Entonces, pero incluso en cuanto a esa nota salada, y todavía hay dulzura aquí, ¿verdad? Pero es dulzura percibida, no hay nada ahí que la haga dulce, es solo dulzura percibida. Ese absenta no necesita nada de azúcar, ni para la dulzura ni para la sensación en la boca. Es perfecto tal como está, simplemente sírvelo solo y disfrútalo. No tiene ningún defecto, no hay nada malo en él. También diré esto. Un lugar donde los destiladores suelen equivocarse, creo, es que muchos errores en la destilación ni siquiera ocurren ahí. No es solo técnico, es su enfoque hacia el destilado. Debe hacerse de cierta forma, ser perfecto, ser esto o aquello. Actualmente hay muchos destiladores caseros y canales como el tuyo que son muy buenos, pero fallan porque no comprenden el enfoque. Y el enfoque es qué es lo que realmente estás tratando de hacer. ¿Estás tratando de lograr algo para ti mismo o para alguien más? Entonces, el enfoque aquí es, sí, usaste mate urbano y lo hiciste a tu modo, pero sigue siendo fiel a la tradición medicinal del ajenjo, ¿no? El enfoque es ideal y es un estilo alternativo de ajenjo como este. Tengo un gran amigo, Ron Rupert, que fabrica excelente ajenjo. No recuerdo qué le puso, pero lo hizo como un ajenjo inspirado en la India. Así que de los ajenjos alternativos que he probado, esos dos que tienes, eso es perfecto, amigo. Si hubiera un estilo neozelandés de ajenjo, lo lograste. Es real. Gracias, amigo, lo aprecio. Es un gran elogio viniendo de ti. ¿Crees que deba ajustar algo? ¿Algo te llama la atención? Sí, está bien, pero si hicieras esto, ¿o crees que eso entra en esa categoría? Seré honesto, amigo, esto fue muy de que no me importe nadie. Esto es lo que quiero. Sí, sí, yo si yo fuera a agregarle algo a eso para hacerlo aún más sabroso, pero también para permitir que esas notas dulces permanezcan, tal vez le pondría bastante semilla de angélica. Bien, Y tal vez encontraría, ese tipo de sabor terroso. sí, solo por diversión con ese humo, y este va a ser algo raro. Pero la cáscara de toronja sería interesante porque ese humo tiene un poco de acritud al principio. Pero si pudieras conseguir una nota alta como que empuje, eso lo llevaría al siguiente nivel, creo. Sí, tenía una pequeña cantidad de semilla de angélica. Para que te des una idea, eran 2 litros de alcohol y 90 gramos de ajenjo, 120 de anís, 120 de hinojo y solo había 5 gramos de semilla de angélica. Así que podría, como incluso probablemente 25 gramos o algo así para aumentar eso. Hombre, estoy sorprendido. Raíz de angélica. Sí, sí, y también en cuanto a la raíz de angélica, o sea, eso incluso va a espesar más el cuerpo de eso, mucho más, o sea, esa cosa se va a poner bien espesa con raíz de angélica. Me sorprende que tuvieras tanto ajenjo para 2 litros, pero eran 92 litros. Ahora tiene sentido, no era tanto como pensaba. Debo convertir a unidades de Estados Unidos. Así que 90 no es malo. Así que robé la cantidad de ajenjo. Es casi igual a la receta de los 1700 que me diste, solo hay que ajustar la proporción, pero no recuerdo si subirla o bajarla. Sí, definitivamente puedo ver que la toronja funcionaría, de todos modos. Porque en cuanto lo dijiste, pensé en un, ¿cómo se llama? Cáscara de toronja quemada como adorno, ese tipo de cosas. Es dulce y amargo, con un toque que no sabe salado, pero tiene una connotación salada. Sí, exactamente. Escucha, la forma en que está combinado.
Hay otra cosa rara que podrías considerar, pero no lo hagas. Si nos suena trivial, pero creo que puede ser interesante. Esto sería tal vez incluso durante el paso de coloración y querrías exprimirlo bastante bien, así no desperdicias alcohol. Pero, ¿qué tal si solo usas un poco, como un poco de kiwi seco, verdad? Solo un poco. Un poco de kiwi. Sí, sí, para sacar un poco de esa fruta ahí, ¿verdad? Porque una de las razones para usar el ajenjo pequeño y la coloración es porque tiene un toque frutal. Si tuvieras un kiwi real, tendría ese efecto, sobre todo el seco. Creo que esa sería la clave probablemente, pero, y no creo que quisieras mucho, solo una cantidad muy pequeña, como un pequeño toque, ¿sabes? Sí, puedo entender eso. Todavía no puedo encontrar Artemisa pequeña, así que estoy usando Artemisa común. ¿Es esa la correcta? Sí, sí. Sí, es muy difícil hallar artemisa pequeña, incluso en Estados Unidos. Sí puedes. Antes había un gran recurso en Virginia del que podía pedir, pero una destilería los compró y puedo comprar plantas de Canadá. Pero hemos intentado cultivar Artemisa pequeña aquí varias veces y puedo mantenerla un par de años. Pero si tenemos un año lluvioso, simplemente muere. No quiere nada de todos modos. ¿Verdad? Entonces, Simplemente deja de valer la pena el esfuerzo de lidiar con eso. O en un año los patos entraron y la destrozaron porque querían hacer un nido ahí y eso se volvió todo un problema. Empiezo a preguntarme cómo va el pato con el ajenjo. sí, amigo, me imagino que combina increíblemente bien. Oye, ¿sabes qué sí probé, amigo? Tuve esta idea. Mi amigo es Meatman. Él era el director general de una empresa de carne. Ahora está emprendiendo por su cuenta. Y me dijo, Jesse, tienes que hacerlo. Tienes que hacer un... Él estaba tratando de... ¿En qué estaba tratando de convencerme? Estaba tratando de convencerme de hacer como salsas picantes fermentadas o algo así, y como ponerles una marca. Yo le dije, está algo cool. Pero ¿qué tal si hacemos una variedad de salsas? ¿Y si cada salsa tuviera alcohol de verdad y todas estuvieran basadas en un cóctel o un licor? Como Sí, convertirlo en una especie de caja de edición navideña o algo así. De todos modos, terminé haciendo llegué al punto de probarlas. No creo que vaya a suceder. Simplemente parece un montón de trabajo que no es lo mío, ¿sabes? ¿Verdad? Pero sí probé, amigo, una salsa blanca de Alabama con mucha absenta. Y caray, está buenísima, hermano. Solo en ciertas cosas creo que funcionaría. preparamos chiles tabasco en conserva usando vinagre blanco o de sidra de manzana hecho por nosotros cada año. Después uso albahaca tailandesa que contiene anetol parecido al anís y no le pongo mucho, solo 4 o 5 hojas ahí y luego un par de granos de pimienta negra y lo dejo reposar por un par de meses. Y eso, me encanta, realmente me encanta. Es excelente con carne o cualquier verdura. Yo como muchas verduras como la berza y queda fenomenal con ella. Ese sabor a anetol, no sé, pero supongo que el anís estrellado también lo tiene. Sí, sí lo tiene, una cantidad tremenda de anetol. Sí, Porque hay algo en Star East que, o sea, simplemente lo hace delicioso, pero también hace que la carne sepa más a carne, ¿verdad? Especialmente la carne roja, es un contraste. como si lo agregas a un chili o guiso hasta que ya no puedes saborear Star East. Es como agregar glutamato monosódico, amigo. Puedo ver que la albahaca tailandesa haga lo mismo. Y creo que ya te había dicho antes sobre el Star Anise, como algunos de los productores, especialmente los franceses, eso era un gran no-no. Como no, ¿sabes? Había unos pocos que sí hacían Star Anise, pero muchos de ellos lo consideraban como abaratar el producto de alguna manera, forma o aspecto, como que era demasiado dulce. ¿Qué tipo de buen ajenjo, verdad? Así que ajenjo francés, básicamente. Algunos lo usaron, pero muchos creían que lo abarataba para ellos, porque lo percibían más como un tono dulce que de repostería. Entonces, Y estás hablando históricamente ese era el pensamiento. Eso es interesante, sí, amigo. Porque si tienes anís, hinojo, regaliz, raíz, estrella y anís, simplemente parece que encaja justo entre todos esos. Así es. Pero entiendo lo que quieres decir, es como más dulce y empolvado, ese tipo de sabor.
Interesante, muy bien, amigo. Así que vamos a la media hora y al punto de este programa, que es contar la siguiente historia en Absinthe. Si no han oído los otros episodios, les recomiendo totalmente que los escuchen, porque el conocimiento que Alan comparte sobre hacer y entender el licor es increíble. Pero el contexto histórico que lo rodea hace que disfrutes mucho más el absenta, en mi opinión. De todos modos, Alan, dime si estoy equivocado aquí, pero básicamente, ¿dónde nos quedamos en el lavado? En los 1800 en Francia, el absenta empieza a volverse popular. La filoxera llega a Francia y acaba con la industria del vino. El absenta toma su lugar en la cultura de los cafés, en círculos algo elitistas. La vid de raíz de hierro llega de América y vuelve a poner el vino en el mapa, pero les toma un tiempo poder cultivar uvas de nuevo. Al obtener producto, notan que perdieron cuota de mercado ante el absenta, así que aplican estrategias típicas de mercadotecnia. Si no mejoras tu producto, difamas al otro, ¿no? Y crearon un montón de ruido que todavía sigue presente en la cultura popular hoy en día. Básicamente diciendo que la absenta te va a volver loco, vas a asesinar a tu familia, vas a perder todo lo que amas porque la absenta es el diablo. Y llega al punto en que la gente realmente escucha y eso empieza a difundirse por todo el mundo. Básicamente, la absenta ahora es el enemigo número uno entre los licores y empieza a ser prohibida en todas partes, y estoy bastante seguro de que ahí fue donde nos quedamos. ¿Está bien dicho? ¿Dije algo mal? No, eso me suena correcto a mí. ¿Tiene sentido empezar esta discusión? Bueno, de hecho, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Solo para dar contexto. ¿Quieres dar una idea del estilo de absinthe del que hablaremos? Así, al repasar la historia y el contexto, tendrán una referencia. Por supuesto. Entonces, el estilo del que vamos a hablar es el suizo Le Bleu o el estilo Blanche, el absinthe incoloro. Ese se hacía de manera clandestina por contrabandistas, lo que podríamos llamar destiladores ilegales, etcétera, y especialmente en los Alpes suizos. Era ilegal, pero tenía cierta protección por ser una tradición suiza, ¿no? Tendrías que haber hecho enojar mucho a un policía o algo muy tonto para que la ley te persiguiera por hacer absenta en los Alpes suizos. Así que ahí es a donde vamos, a donde nos vamos a dirigir con esto, y es un estilo un poco diferente. Una cosa que debo señalar históricamente es que cuando hablamos de la Belle Époque también hablamos de cómo había, aunque la mayoría de la mercadotecnia contra la absenta era mentira, sí existía. Siempre hay malos productores, como ocurrió con la epidemia de Ginebra en Inglaterra. Muchos le ponían sulfato de cobre para darle color, que es un metal pesado. Ellos ofrecían varios grados de absenta, extraordinaire, ordinaire y otros subgrados, hechos literalmente de, como los restos de los botánicos que ya habían pasado por 2 o 3 destilaciones, ya sabes, cosas realmente de mala calidad, lo peor de lo peor. Y así, a pesar de todas las cosas desafortunadas que hizo la banda y toda la mitología que la banda introdujo, hubo una cosa que sí logró hacer. Cuando regresa a los Alpes suizos, se convierte en un producto ilícito, no es que vuelva a hacerlo. También de alguna manera arregló el ajenjo, porque ahora está en manos de verdaderos creyentes y de personas que crecieron con él y de personas que siempre lo han visto como suyo. Lo hacen por sus vecinos, no los van a dañar ni envenenar, tomarán un enfoque más cuidadoso. Tratando de ganar dinero rápido. Exactamente, van a tomar un camino mucho más correcto. Algo así. Y sinceramente, sabes, yo me sorprendería de la escala en la que estaban y la cantidad de botánicos que están usando en cualquiera de estos absentas. Les habría costado mucho trabajo, especialmente cuando te das cuenta de dónde venía el alcohol. Les habría costado mucho trabajo. ¿De verdad? ¿Ganar dinero con esto? Esto, según lo que he visto y leído, era una pasión, un trabajo hecho con amor para estas personas. Ni siquiera era por dinero, era un no. Esto es parte de lo que hacemos. Es igual que criar y sacrificar un cerdo. Tras la industrialización ya no es necesario para sobrevivir, pero seguimos haciéndolo. Deberías enseñarles esto a tus hijos porque quizá algún día lo necesiten. Eso es a lo que va esto. Y se vuelve muy algo así como, junto con las raíces del ajenjo que se remontan a los años 1700, se vuelve, ya sabes, estás viajando por los pasos de montaña. En invierno hay un café aislado que sirve café. Seguro también tienen una fuente pública de ajenjo.
Ya no es como antes, ya no es la fuente de ajenjo en la mesa. Puedes buscar estas cosas, son geniales. Esta cosa parece como una vieja máquina dispensadora de chicles en la que pones una moneda, ¿verdad? Es algo grande como una pecera en un soporte con unas 15 salidas para todos en el café. Así que sí, ese es el asunto. Todo habría sido sobre el malte urbano, perfecto para ellos. ¿Quién necesita café? La cafeína está en el ajenjo. Si regresamos a Francia ahora, creo que debimos mencionar que la mejor forma de decirlo es Francia. Estuvo gracioso ver ese episodio. Usé absenta francesa de 1800 y recibí muchos comentarios de, oh imbécil, la absenta no es francesa. Es como, sí, amigo, pero te estás perdiendo el punto ahora. Es en los años 1800. Sí, pero hay un buen punto en eso, ¿no? Como que los franceses apropiaron la absenta, pero el corazón de la absenta, la larga tradición de la absenta, las raíces culturales de la absenta no eran francesas. ¿Verdad? Tal vez sería mejor decir que los parisinos tomaron la absenta, ¿no? Si vas a la frontera vas, yo no sé eso. Aunque estén en países distintos, no sé si sería así. Todos son parte de esa travesía por el valle. Sí, pero definitivamente los parisinos y los industriales, ya sabes, los que tenían permitido fabricar cosas así, ciertamente lo apropiaron. Bueno, de hecho, ¿quieres contar la historia de acuerdo? Ahora, la industria del vino básicamente ha convencido al mundo de que el ajenjo es maligno. ¿Qué pasó después para que lo prohibieran? La prohibición no sucede de golpe, sino que se da a lo largo de años y en varios países. Y debo decir que en España nunca se volvió ilegal, así que tu absenta roja, No les importa en lo más mínimo. eso fue, ya sabes, ese también fue el último bastión de los templarios, así que tiene sentido, ¿no? Aquí hay, ya sabes, al menos un pequeño bastión liberal aquí. Así que es donde esperarías encontrarlo, pero también de ahí viene tu ajenjo rojo. Es España, entonces tradicionalmente es de ahí de donde viene. Pero básicamente lo que pasa es que los países empiezan a prohibirlo y creo que Suiza fue el primer país en prohibirlo. Prohibieron la venta al por menor en 1907 y totalmente en 1910 les tomó unos años, ¿no? Sabían que debían responder porque era un tema internacional importante. No les conviene, ya que la gente cree las mentiras y nadie quiere ser ese país. O sea, si básicamente están diciendo que tu país es el centro de, ya sabes que ellos lo consideraban algo así como la epidemia de crack de esa época, ningún país quiere esa reputación, así que tendrán que prohibirlo de alguna forma, pues saben que los demás lo harán o ya lo hacen. Nunca fue una gran exportación para empezar, así que no, realmente no va a afectar mucho al país tampoco. Sería terrible cerrar esto ahora a nivel tradicional. Obviamente la gente no va a estar contenta con esto y estoy seguro de que ni siquiera la gente en el gobierno suizo estaba contenta con esto, pero es simplemente la naturaleza de los tiempos y la forma en que eran las cosas. Y ya sabes, las cosas suben y bajan, cambian y hacen todo eso. El péndulo se mueve, ¿eh? Pero por eso y por esos valores tradicionales no fue así. No era muy difícil salirse con la suya haciendo absenta en los Alpes suizos en ese tiempo. Tienes que tener en cuenta que los Alpes suizos es de donde vino. Hay varias variedades de ajenjo que crecen en los Alpes suizos, su rango más al norte, variedades que no puedo conseguir y que mucha gente no puede conseguir. Crecen en los Alpes suizos y eran parte de la tradición del siglo XVIII. Ahora regresan como estilo Swiss Blanche y mantienen buenas relaciones comerciales, no están lejos de España. Pueden conseguir ajenjo del Mediterráneo y varios hinojos. Todos esos todavía van a estar disponibles en la botica local. La botica local es tu proveedor para tu destilación ilícita. El ajenjo seguirá teniendo reputación de saludable para estas personas, pues saben que lo publicado en los periódicos es ridículo y son inteligentes. Sí, todos deberían haber sido lo suficientemente inteligentes para mirar a su alrededor y decir, tal vez no tenemos un problema con el ajenjo, tal vez tenemos un problema con el alcohol, ¿verdad? Llevamos siglos bebiendo esto y nunca ha habido un brote de personas comiéndose la cara. Así que eso es realmente Buena forma de decirlo, sí me gusta. probablemente valga la pena hacer un pequeño regreso a eso. Ese primer episodio que hicimos también, y en caso de que la gente se haya saltado ese como que
Aquí hablamos de por qué siguieron haciéndolo bien. Era importante para ellos. Pero ¿quieres regresar y darnos como un resumen de por qué era importante, por qué es tradicional? O sea, ¿cuáles son las raíces de Absinthe? ¿Y por qué está tan entrelazado con la cultura? Las raíces de absinthe es diferente al gin o aquavit y vale la pena investigarlo. Toda la destilación tiene raíces alquímicas, la mayoría de la destilación tiene raíces medicinales. La mayoría de los licores botánicos provienen de monasterios o de la escuela de Salerno. En Italia, el ajenjo es distinto y se usa en medicina y vino aromatizado. Desde los antiguos egipcios, incluso predinásticos, el ajenjo se usaba en vino como antiparasitario. Ha estado ligado al alcohol durante la mayor parte de la historia civilizada humana, al menos en la historia reciente. Una vez que llegas a áreas como el Valle de Travers, tienes que recordar que estás tratando con un periodo de tiempo. Después de la llegada de la Santa Iglesia Romana en la Edad Media en la mayor parte de Europa, pero luego tienes estos pequeños puestos avanzados, lo que los católicos podrían llamar el páramo y el brezo, ¿verdad? Estos pequeños lugares donde la civilización, entre comillas, la civilización, aún no ha llegado del todo a estos lugares. Y entonces las costumbres todavía siguen vivas. Y bueno, ya sabes, básicamente son la versión europea de los paletos. Esa es la mejor manera de decirlo en Europa. Eso es realmente lo que son. Pero todos, ya sabes, Tante, esa es una palabra interesante, la tía de todos, ¿eh? Es una bruja verde de algún tipo, o una bruja abuela, alguien que sabe qué. Las hierbas de las montañas alivian malestares. Si tienes dolor de estómago, conseguimos ajenjo. Truequeamos queso y lácteos por otros productos. Sabes, te preparo un té, lo que ellos llamarían una tisana. Eso te ayudará a calmar el estómago. Si eso no es suficiente, podemos, ya sabes, conseguir un poco de brandy que hemos traído de Francia. Y podemos macerar estas hierbas y eso y darte un poco de una tintura. Y ahí es realmente donde empiezan las raíces del ajenjo. Y es entre no solo practicantes solitarios, brujas abuelas o verdes, sino lo que ahora podrías ver como una aquelarre real, una sociedad de brujas verdes. La principal eran las Henry Odds. Muchos creen que las Hen Odds eran hermanas. No eran hermanas así, sino una aquelarre real de brujas verdes o abuelas en el Val di Travers, en el Shura de Val di Travers. Entonces estaban ellas, pero también había muchas otras, y fueron ellas quienes realmente impulsaron que el ajenjo se convirtiera en algo, inicialmente como tintura y después con un doctor voluntaria o involuntariamente. No sabemos toda la historia aún. La patente fue otorgada a este doctor, quien lo hizo un producto comercial. Recuerda los Alpes suizos en esa época, mediados de 1700. Es el último bastión liberal libre de la iglesia y donde las mujeres aún tienen derechos. Esto está por terminar y cuando suceda, solo los hombres tendrán permiso para involucrarse en la farmacia. Hay temas importantes que los destiladores deben conocer y que se han perdido en la historia de la destilación. Entonces, entre la década de 1750 y hasta alrededor de 1802, ¿verdad? Existía lo que se llamaba regaliz. Entonces eres un alquimista, eres un destilador, así que tu trabajo no es solo hacer bebidas alcohólicas, tu trabajo es hacer perfumería y tu trabajo es hacer medicinas. Y este es un periodo de tiempo en el que eso está a punto de cambiar. Porque a la iglesia no le gusta eso y a los reyes tampoco les gusta esa pequeña división de no. Vamos a otorgar licencias a los farmacéuticos y vamos a otorgar licencias a los perfumistas y vamos a otorgar licencias a los destiladores y nadie debería tener toda esa información, así que vamos a dividirlo. Lo que ves con la absenta en el siglo XVIII es una tradición perdida de alquimia y brujería verde, uniéndose en una región geográfica única. Y todo esto está integrado en la gente de esa región, así como, ya sabes, la misma clase de cultura en Alemania y la Selva Negra. Pero esta cultura de cuentos de hadas, mitología y magia pero todo eso tiene cosas que enseñarte sobre la vida real y cosas que aprendes como conocimiento generacional y que transmites, expandes, escribes en tu Grammarly, que es una palabra latina para lo que ahora conocemos como grimorio o libro de magia, un libro que te da una idea de cómo cuidarte a ti mismo y cuidar a tu gente. Eso está desapareciendo, por eso pasa esto. En lugares aislados es callado y secreto, no digas nada, ¿verdad? La civilización avanza, pero las brujas abuelas solo se vuelven más discretas. Solo puedes quemar a tantas antes de que se vayan. Mejor no hablamos de esto en voz alta, ¿no?
Así que la abuela de todos, Así todos saben a quién acudir, ¿verdad? Pero no hablamos de eso, solo vamos por té. entras en categorías extrañas como los hugonotes. No debería decir extrañas, pero son como en los márgenes del cristianismo. Aún hay algo de paganismo o lo que en Inglaterra llaman gente astuta, aunque eres cristiano. También podrías usar el libro de los Salmos como una baraja de tarot, ¿no? O como un libro de hechizos. Así que entras en esa pequeña y extraña zona gris, ya sabes, lo cual pasaba en la mayoría de los lugares rurales. Así que ciertamente para cuando llegas a la banda esto es simplemente algo inherente que hacemos donde vivimos. Ya sabes, los alemanes tienen brandis, los ingleses ginebras y los holandeses genevers, y los estadounidenses tienen lo que sea que estén haciendo allá con ese asunto del maíz. Y esto es lo que tenemos. Tenemos absenta y esto es, ya sabes, y otras cosas relacionadas, guinea y cosas por el estilo. Entonces, cuando se avecina la prohibición, ¿cómo se ve la absenta en ese lugar tan local como en el lugar de nacimiento de la absenta, verdad? ¿La absenta sigue siendo lo que era hace 100 años o ha evolucionado un poco debido a influencias externas? ¿En qué momento cae la prohibición? Mientras más cerca estés de la frontera, sí, mientras más te acerques a la frontera, más se parece a lo que has visto. En Francia se vuelve correcto, y eso también aplica si vienes del norte de París. Mientras más te alejas de París, más lejos de la Belle Époque. Se parece a lo de los Alpes suizos, ¿no? Así que tienes como una región híbrida ahí, de la misma manera que entre las tierras bajas y las tierras altas. No es exactamente, no es una división perfecta. Tienes tus Glengoynes, no existen por algo. Mientras más te alejas de la civilización, más primitivas serán las cosas. Y con primitivas me refiero a... Mencionamos algunas variedades de ajenjo, por ejemplo. Entonces, ya sabes, las mujeres suben a las colinas y cosechan el gran ajenjo y otras subespecies también, llevándolas de regreso, secándolas en graneros. ¿Qué está cultivando la abuela en su jardín este año, verdad? Tal vez esto se usa para el ajenjo, pero también deberías verlo desde lo agrícola, ya que probablemente los Alpes suizos han cambiado y hay nuevas semillas. Sabes, esas cosas más que la moneda, sabes, la propagación de semillas, ¿verdad? Porque es importante. Probablemente viste innovaciones ahí. Yo suelo ponerle caléndulas al ajenjo, lo que también ayuda para problemas estomacales, etcétera. No se usa tradicionalmente para el ajenjo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo usarías? Encaja perfectamente en el protocolo para lo que lo estás usando, así que también sabe bien y huele bien. Así que sospecho que mucho de eso estaba pasando, pero en su mayor parte bastante estándar. Anís, hinojo, ajenjo. Pero debo decir que en los Alpes suizos eran mucho más abiertos a usar anís estrellado. Y no sé por qué es así. No sé si tal vez era simplemente algo que, ya sabes, las farmacias tenían a la mano. Potencialmente. Y tal vez, ya sabes, nos estamos quedando un poco cortos de anís verde. Es realmente caro, viene de España, bla, bla, bla. Aquí hay algo que sabe parecido. Podemos conseguirlo a granel en la botica o algo así, y no parecía que tuvieran ningún problema con eso. Para cuando llegó la prohibición, la mayoría de lo que se producía en ese momento todavía era de color. En Baldy Travers siempre han tenido la tradición de tener absenta sin color. Tras la prohibición se popularizó la absenta sin color llamada Le Bleu o estilos blanche que reflejan el cielo, porque ya sabes, si no era ilegal destilar, sí era ilegal destilar absenta. Así que si el policía te ve caminando por la calle con una botella y esa botella es verde, obviamente te va a hacer algunas preguntas. Si esa botella es blanca, bueno, eso podría ser brandy, quién sabe. Eso sería, tengo que imaginar que ese es el cambio más obvio en la absenta cuando cae la prohibición. Y tengo que imaginar que esto es como desde la aplicación de la ley, es como decir, ¿pueden dejar de ser idiotas? Si eso es como una botella transparente, sé que es Brad Absinthe, tú lo sabes, yo sé que es Absinthe. No necesito hacer nada. Sí, no seas un imbécil, exactamente. Sí, está claro, puedo girar como si te lo comprara. No me hagas arrestarte por lo que te compro, ¿verdad? Exacto. Así que es como un acuerdo cultural. Debemos prohibir esto y hacer que el país no parezca absoluto. Ya sabes, págame, eso es todo, ¿no? Pero al mismo tiempo,
Todos sabemos que esto es importante para nosotros culturalmente, está arraigado en nuestra cultura. No lo vamos a eliminar por completo. Así que la coloración, me imagino, eso es obvio. ¿Hay otros cambios en el espíritu también? Y realmente me interesa, si los hay, escuchar más o menos cuál es la presión o la idea o el por qué cambiaría algo más. ¿No puedes hacer la misma absenta sin la digestión tras la destilación? Sí, entonces una de las cosas que cambia, bueno, un par de cosas me vienen a la mente en particular. Así que una cosa que sí sucede es la coloración. Las hierbas ahora forman parte de la destilación, ya no solo de la coloración o procesos posteriores. Muchas veces aumentas la cantidad de menta. Si estás usando menta, esa cantidad va a subir un poco en cuanto a lo que vas a poner en esa destilación. Muchas veces en realidad reduces un poco la cantidad de ajenjo y creo que eso se hace específicamente porque igual vas a tener mucho amargor en ese estilo Belle Époque, como 100 gramos por galón, ¿no? Pero ahora ya no tienes los elementos posteriores a la destilación para cubrir un poco de esa amargura o modificarla, así que necesitas reducirla solo un poquito. Dicho esto, tampoco estás forzando demasiado el anís estrellado y el anís verde en esto. De hecho, podrías incluso resaltar un poco más el hinojo de lo que normalmente harías. No buscas algo dulce, buscas algo que no es muy diferente de lo que hiciste, Jesse. Algo más asentado, más complejo. Tomemos 10 minutos de nuestro día y hablemos como vecinos, ¿no? Y por supuesto, sigue siendo algo que se serviría junto con el café, ¿verdad? Entrarás al café, comerás algo y tomarás café y absenta. El lush sigue siendo popular. En los Alpes suizos el azúcar nunca fue realmente relevante. La absenta rara vez se servía con azúcar y se servía fría. Muy a menudo, ya sabes, específicamente porque estás en clima frío, así que culturalmente es por eso. También sucede algo culturalmente que podría parecerte interesante. Al igual que en la región de la Selva Negra en Alemania, ya sabes, el senderismo siempre fue algo muy importante. Eso tiene que ver con tu mitología, cuentos de hadas y es muy importante en los Alpes suizos. Y en cualquier lugar donde hubiera un manantial, habría una caja al aire libre donde habría una botella de absenta. Durante tus viajes podías detenerte, servirte absenta y rebajarla con agua del manantial. ¿Qué tan bueno es eso? Es muy gracioso. Mi esposa y mi hija mayor faltaron hoy a la escuela para ir a una cabaña en el muelle. En Nueva Zelanda, DOC es el departamento de conservación. Y somos increíblemente afortunados de que una de sus prioridades más importantes sean los senderos públicos para caminar y los lugares para dormir. Con lo que yo crecí, pensé que eso era normal. Y luego vas a otras partes del mundo y preguntas, oye, ¿hay algún sendero por aquí? Y te responden, no. Ese es un bosque lluvioso prístino y no puedo caminar ahí. Cuando lo dijiste, imaginé que caminaste 7 horas con tus 3 hijos. Uno está muy entusiasmado y quiere avanzar, el otro no quiere ir y se retrasa. Estás empapado, mojado, llegas a la cabaña y para tu sorpresa hay una botella de absenta esperándote ahí. ¿Verdad? Solo esperándote. Sí, ya sabes, tenemos esas pequeñas cosas de biblioteca. No sé si ustedes tienen de esas donde la gente construye cajas, como esas pequeñas bibliotecas libres, ya sabes, construyen cajas. Sí, toma un libro. Deberías tener como una pequeña sección ahí con una botella de absenta. Ya sabes, si tienes un día difícil, tómate una de nuestra parte, algo así. Así que sí, sí. Sí, puede que lo haga. Veo que las ruedas están girando ahí. Sí, podría meterme en muchos problemas por eso. Estará en el taller la próxima semana. Sí. Oh, qué gracioso. Entonces mencionaste más menta, eso me parece interesante. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la idea ahí? ¿Por qué le pondrían más menta ahora? ¿Es solo un cambio de sabor? ¿Es para equilibrar, como dijiste, el hecho de que no tienes hierbas maceradas en los botánicos en los productos finales? Eso es gran parte, eso es gran parte. Y además, la menta está en esa línea entre lo dulce y lo salado, ¿verdad? Así que puede ir en ambas direcciones, en cualquier dirección. Si revisas la historia del ajenjo, la menta era común en el siglo XVIII, pero aquí la usas más, creo que por la falta de coloración. Creo que debería investigar más sobre la menta para asegurarlo, pero por mi experiencia usándola en varias cosas, también es un poco de un
Yo los llamo puentes de sabor. Son esas cosas que de alguna manera se complementan entre sí, pero también se potencian de cierta forma. Sabes, muy rara vez si destilas menta por sí sola, muy rara vez obtienes menta si no tienes algo más ahí. Para darle un poco de contraste, simplemente no sale bien como menta. Pero sin duda, al agregarla a algo como el anís, que es dulce, es lo mismo que agregar un poco de azúcar a la menta. Reducirla o hacer aceite con ella tendrá un efecto, así que ahora te diré esto sobre la menta, es un poco raro, porque donde se cultiva todo, obviamente afecta las cosas, y la variedad que es, obviamente afecta las cosas, y la cantidad que se usa afecta las cosas. La menta puede volverse un poco metálica de vez en cuando, así que eso es algo que debes tener en cuenta si pudiera usarla. Así que puede ser realmente buena, o puede ser un poco como meterte una moneda de cobre en la boca. Puede volverse muy extraño, muy rápido. Así que no tengo idea por qué. Pero lo primero que dijiste, oh, perdón, lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste eso fue, siento que secar la menta va a ayudar con eso. Y no sé por qué, o sea, ¿eso tiene algún sentido para ti? Sí, tiene sentido, y la mayoría de estos botánicos se secaban, pero tampoco era raro. Si lo haces, seca la menta a baja temperatura y lentamente. La mayoría de estos botánicos la secaban en graneros ventilados, pero subían hasta el último piso, donde se ponía tan cálido como fuera posible. Pero los mantenían alejados del sol sin luz y tan lento como fuera posible, sin aire forzado, nada de eso con el ajenjo. Lo otro que debo mencionar. Supongo que esto siempre ha sucedido, no lo sé con certeza, pero sí sé eso definitivamente. En este periodo los productores caseros empezaron a añadir ajenjo fresco junto con seco con más frecuencia. Usualmente salíamos a principios de año en primavera cuando el ajenjo recién brotaba. Los brotes están frescos, los cortas y los usas. No sé qué tan antigua sea esa práctica. Usas ajenjo seco del año pasado y brotes frescos de primavera. Sí. No sé cuánto es, no tengo notas de cuántos gramos ni nada similar. Siempre he tenido la impresión de que es más como, bueno, esto le dará un toque, ya sabes, solo echando un par de piezas ahí para darle un empujón, algo así. Sí, tenemos ajenjo seco, pero también hay en el arbusto. Podemos usarlo y aprovecharlo. Cuando crece justo al lado de tu alambique afuera, pues hay que aprovecharlo, ya sabes. Sí, amigo. Interesante. Ok, sobre el panorama general, alejándonos del lado de la producción y acercándonos más a la experiencia de solo beber. Lo primero, obviamente, es que no va a ser verde ni marrón, verde o marrón en el vaso. ¿Qué va a cambiar en cuanto al aroma, la sensación en boca y el sabor ahora que pasamos al Le Bleu? Sí, curiosamente tienes dos cosas. Aunque es un poco más sabroso que el Belle Época por el ajenjo más presente, aunque tenga menos cantidad, también se percibe una dulzura o toque a caramelo, porque la estrella y el anís se han vuelto bastante comunes de usar en el ajenjo en este punto, ¿verdad? Se trata de lograr el equilibrio adecuado. Pero podrías ver, de hecho, y he visto notas donde había productores que solo usaban estrella y anís en ese momento en lugar de cualquier anís verde. Sospecho que eso probablemente no era bien visto en su mayoría, pero definitivamente sí sucedía. Si eso tienes, está bien. Exactamente lo otro que pasa es que tienes que depender de tus botánicos para toda la sensación en boca. La raíz de regaliz estará en la destilación, pero no será una pasta ni algo similar. Como en la Belle Époque, va en la destilación para la sensación en boca, junto con raíz y semilla de angélica. Y la razón de eso es porque ya no están usando brandy en su mayoría para destilar el licor. Estamos completamente en la era industrial. No quieren problemas por evasión de impuestos que ocurriría si hicieran sus propios alcoholes base. Y si el objetivo es tener una paleta en blanco sobre la cual pintar o un lienzo en blanco sobre el cual hacer tu pintura, la farmacia al final de la calle vende alcohol de remolacha neutro de alta graduación. Eso vamos a comprar.
Vamos a pagar nuestros impuestos sobre eso para que nadie pueda decir que estamos defraudando al gobierno con los impuestos. Luego vamos a traerlo de regreso. No le vamos a hacer nada más que modificarlo con botánicos. Y voilà, en realidad, si no lo estamos vendiendo, entre comillas, no hemos infringido ninguna ley. Sí, claro. Así que esto es solo otra parte de ese tipo de acuerdo no dicho entre, oye, yo, es ilegal, pero nadie va a venir a tocarte la puerta. Aunque él sabe. Es muy probable que el farmacéutico ciertamente lo habría sabido, ya sabes, muy parecido a la incomodidad de un adolescente entrando y fingiendo que no. Como si no estuviera viendo los condones, el farmacéutico lo sabe. Oh, él sabe que está mirando. Sí, claro, 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 sí. Sí, 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 y él lo sabe. Puede que sea un poco turbio. Pero al mismo tiempo, lo mejor que se puede hacer en esta situación es simplemente darle unos condones al hombre. Exacto, también eran un licor de calidad. Algo que siempre puedo decir de los Alpes suizos y su ajenjo es que aún existen hoy. Existe una marca llamada La Clandestine, muy buena, aunque su grado alcohólico es algo bajo para mi gusto. Las estaban embotellando más cerca de 120, 110, incluso algunas tan bajas como 108 en ese momento, eso no era raro. Esto también lo vas a mezclar con agua y lo tomas en tu jornada laboral, ¿verdad? Solo es para sacarte de tu algo así como un cigarro, básicamente. Pero hay varios absentas suizos que descienden de este estilo y que todavía existen hasta el día de hoy, sin duda, y son muy representativos de lo que estaba pasando. De hecho, muchos de ellos pudieron obtener su licencia a pesar de que la ley sabía que habían estado evadiendo la ley. Guardaron los recibos de compra de alcohol durante años, lo cual es real y verificable. Son varios. Al solicitar sus permisos, también entregaron recibos de todo el alcohol y la supuesta destilación ilícita de absenta que hicieron en ese momento, así que cubrieron todo. No sé si eso funcionaría en Estados Unidos, pero allá sí. Todos sabían que era parte de lo que hacemos. Eso está genial. Entonces mencionaste un par de veces la idea de que el ajenjo está más presente, aunque hay menos ajenjo. Y eso es solo, creo que me perdí un poco de lo que estabas diciendo, pero creo que estabas diciendo, es solo porque no lo estás cubriendo con dulzura real y con el sabor real en boca de todo lo que está destilado. No hay saturación. La otra parte es que estás reduciendo tu anís, así que en la época dorada, donde usabas como 200, 250 gramos por galón, ahora estás usando quizá algo como 150 gramos por galón, ¿verdad? Y parte de eso podría ser anís estrella. Aunque se redujo el ajenjo, lo demás se equilibró más, ¿verdad? Buscas complejidad, pero no buscas decadencia, esencialmente. Sí, está bien, ese es un gran descriptor. Creo que eso lo pone muy bien en mi cabeza lo que es similar a lo que yo buscaba, ¿verdad? Quería la dulzura, quería la sensación en boca, pero no quería que terminara empalagoso. Sí, no soy goloso, quería eso también, sí. En un día normal siempre he preferido el estilo suizo. Si hubiera un bebedor diario de absenta, ese sería su estilo. Creo que para la mayoría de la gente, sinceramente, ya sabes, y no tiene que ser nada que deba ser adornado. A veces el abuelo solo necesita ser el abuelo. Entonces, sí, 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 te entiendo, eres muy gracioso, está bien, amigo. Entonces, cambiemos un poco el tema. Bueno, antes de cambiar la conversación a cómo podríamos recrear esto en tiempos modernos con el equipo que tenemos y lo que tenemos disponible, ¿cómo lo haríamos? ¿Hay algo más cultural o históricamente relevante para el espíritu que me esté perdiendo? Sí, entonces, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto también para la época era muy, muy importante. ¿A qué estamos llegando cuando para 1910 prohíben el ajenjo? ¿Verdad que casi inicia una guerra mundial? Todo se pondrá muy aterrador. Vaya, sí. La Primera Guerra Moderna real está a punto de suceder a una escala que ninguno de nosotros ha visto antes, ¿verdad? Y esto es justo como fue para los hombres de Napoleón en el pasado. Esta es una forma de sobrellevarlo, ya sabes. Y estamos hablando de los suizos. No lo había relacionado. Sí, claro. Exactamente, exactamente. Así que
Theriac es una palabra griega que se refiere a un antídoto o antiveneno, aunque no significa exactamente lo mismo. Significa lo que elimina la parte mala, ¿verdad? Eso es lo que significa Theriac. Este es su Theriac, eso es esto. La otra cosa que esto está haciendo para las culturas de todo el mundo, e incluso aquí en los Estados Unidos en particular, es que, por ejemplo, algunos de nuestros grandes escritores, como Hemingway, hizo todo lo posible por conseguir absenta suiza ilícita porque sabía que era de alta calidad. Ahora, no sé cuánto le importaba a Hemingway porque también estaba tomando absenta cubana de muy mala calidad en ese entonces, pero sin duda hizo un esfuerzo varias veces para conseguirla. Encontrar absenta suiza y seguro escribió varias palabras. Mientras tomaba absenta al estilo suizo, también compraba algo de absenta española en ese entonces. Esta tradición mantiene las luces encendidas para casi todos. No puedo imaginarlo. Quizá había alguien raro en Nueva Orleans destilando absenta legal, pero no lo creo. En Estados Unidos muchas personas estaban ansiosas por destilar absenta ilegal. Incluso grandes compañías como Herb Saint cambiaron de absenta a Herb Saint, por lo que ya no era igual. Ah, ya entiendo. Sin los Alpes suizos, el mundo habría perdido la absenta. Sí, definitivamente la verdadera absenta. Realmente creo que ese es el caso. Claro que sí, porque creo que definitivamente desapareció en Francia, de verdad lo hizo. Han sido reemplazados completamente por el pastis, ya sabes, y parece algo tan sencillo. Bueno, el pastis es solo absenta sin ajenjo. No, no exactamente. Y ya sabes, un productor de pastis podría haber pensado, bueno, tengo que hacer algo. Eso es como decir que es ginebra, pero sin enebro. O sea, eso es lo que la hace. Incluso la evidencia lo muestra. Si ves a los productores que se mudaron de Francia a España, para los años 80 las absentas españolas ya tenían una reputación terrible. Se les olvidó cómo hacer esto y ya no tienen a quién recurrir para que les enseñe. No solo pasa en los Alpes suizos. Tienes esta larga tradición, pero también tienes la tradición de lo que algunos podrían llamar la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? O sea, ahora tienes unos cuantos cientos de años de experiencia haciendo esto. Así que todavía existe alguien que puede verificar cómo se hace al menos ese estilo, ya sabes, y sigue siendo de calidad, en lugar de, ya sabes, que tal vez termines en Cuba y estés haciendo algo con ron y tal vez ni siquiera ron, tal vez algo como cacha o lo que sea. No es la mejor base para absenta. Si estás en Sudamérica usas pisco, pero Sudamérica atraviesa momentos difíciles. El pisco que venden ya no es igual y ni se sabe de qué está hecho. Así que ciertamente estos tipos, siempre bromeo diciendo que MGP, ya sabes, ellos mantenían las luces encendidas en Indiana. Así que estos tipos mantenían las luces encendidas para los productores de absenta, de muchas, muchas maneras. No creo que en otros países fuera igual, no se oyen historias de destiladores clandestinos de los Apalaches haciendo absenta. No es así que Esto vuelve a lo que dijiste al inicio. En cuanto a que este es el estilo de Absinthe y el momento en la historia que salvó al Absinthe. El absinte ya estaba adulterado, luego vinieron más adulteraciones por quienes solo querían dinero rápido. La prohibición acabó con eso. Perdimos todo y regresamos a la fuente del absinte, como lo que hacía que el absinte fuera absinte para la gente que realmente le importaba el absinte, la gente que lo producía, porque les importaba, no porque quisieran hacerse ricos. y no porque estuviera de moda. Exactamente, sí, y también hay una lección aquí para los destiladores caseros también, y volvemos a lo que dijimos al principio, la diferencia entre método y enfoque, ¿verdad? No estoy tan seguro de que la mayoría de los destiladores de absinte en los Alpes suizos en ese momento hubieran dicho que tenía tanto que ver con el método de destilación. Todos usan aparatos básicos. Los cambios dependen del enfoque, lo que tienes disponible y la razón de tus acciones. Y todavía rinde homenaje a lo que vino antes, ¿verdad? Y eso es lo que siento que era más importante para ellos. El otro lado de eso es que, al igual que con la época Bell, verás que hubo algunos productores que lo mantuvieron tan básico como pudieron. Y lo que quiero decir con eso es literalmente ajenjo, anís e hisopo y ya, nada más, ¿verdad? No en cantidades como en la época Bell, pero sí muy básicos, ¿sabes? Pero eso no es ni de cerca tan divertido como vamos a meter lo que sea, cualquier cosa rara que Graham tenga creciendo en nuestro jardín, vamos a ponerlo aquí.
Y eso también sigue la misma idea de cuál es el punto del ajenjo, ¿verdad? Sí, Como con las aves de corral. Culturalmente, ¿por qué lo hacemos? No por el sabor, sino por la experiencia. ¿Por qué lo hacemos? Debería ser mejor, debería tener esa sensación adormecida, resbalosa y aceitosa en la boca. Debería estar equilibrado, probablemente debería hacer lush, debería, ya sabes, debería tener suficientes botánicos para hacer lush, si le hacemos lush, y el lushit dentro de ese marco y luego usamos cualquier cosa que podamos encontrar. Me alegra que menciones el lush. No lo mencioné antes. Ahora no producen tanto lush ni es tan importante como en la época de Bell. Estas luchas no son realmente opalescentes ni pesadas, podrían serlo algo, pero no tanto. No es como ver un vaso de leche prismática, ¿verdad? No tiene que ser tan intenso aquí. Tu luche no está muy lejos de lo que hay en muchos de los Alpes suizos. Hay otra cosa extraña que debo mencionar. He probado buenas y malas versiones. También hay un poco de tradición de volver a la tintura aquí, donde están algunos de los botánicos. Esto es un poco más moderno, pero sigue siendo interesante. Algunos botánicos se maceran y destilan, otros se añaden tras la destilación. Esto ocurrió un poco después de ese periodo. Pero para cuando llegas a los años 60 y 70 y empiezas a ver que la gente vuelve a interesarse en como, la medicina espagírica y ese tipo de cosas, verás esto en los Alpes suizos. Como agregar esos brotes de ajenjo al absenta ya destilado, no solo para darle color, sino también por el sabor. Ahora, esos pueden volverse realmente medicinales muy rápido, pero creo que se daban el lujo de hacer eso porque no estaban tan preocupados por el luch, ¿verdad? Era un poco más sobre, bueno, esto es algo medicinal, etcétera. Todo simplemente da vueltas en círculos, ya sabes cómo es, así que Así que una pregunta técnica para ti. Me sorprendió mucho cuando aflojé esto al inicio del podcast. Te mandé una foto. ¿Cómo fue? Hace unas 6 semanas de cuando lo hice por primera vez. Es el lush más denso que he tenido. Lo bajé a 35 y no podías ver a través. Ahora que ha estado reposando durante 6 semanas, está soltando lush, pero no tan intensamente. ¿Qué pasa con eso? Y también estaba usando agua con hielo. Tenía agua con hielo aquí. Eso significa que todo lo que estaba en solución, como que ya no hay nada de eso en suspensión, en realidad todo se disolvió porque estuvo ahí tanto tiempo. O sabes, es una muy buena pregunta, pero algo que no te pregunté entonces, ¿usaste raíz de regaliz en eso? no, raíz de regaliz, no, Bien, entonces de hecho, no había raíz. sí, Anetol va a soltar, pero no mucho. Durante la época de la campana, a menudo ni destilaban la raíz de regaliz con la absenta, solo hacían una pasta. No puedo. Tenían un nombre para eso, no lo recuerdo, pero lo mezclaban con absenta. Eso mantiene la suspensión de luching, ya que la raíz de regaliz tiene mucho aceite. Eso es clave para mantener el lush tradicional de la época de la campana y hacerlo muy denso. Como cuando hice esa absenta negra una vez que empezó a desvanecerse un poco, parecía yuhu. Cuando la rebajabas, o sea, parecía leche con chocolate, era simplemente espesa. Así que sí, es bastante común usar eso como una especie de fijador en cuanto a tu lush. Así que ahora déjame reformular eso. Aquí hay una pregunta para quienes escuchan. Quizá alguien la responda. Así que normalmente una vez que aflojas el absenta luching, la ciencia dice que la forma en que funciona ese proceso de saponificación debería mantenerlo lush durante meses, ¿verdad? Deberías poder dejarlo en un vaso, cubrirlo y dejarlo reposar y debería mantenerse lush durante meses. Acabamos de hacer una absenta que tiene la mayor carga botánica que he hecho en Old Homestead y se lush mucho como un vaso de leche. Es un lush muy oscuro, si lo dejas fuera una hora lo perderá. Aún no lo descubro, así que no lo hago. Si alguien como Ted Bro escucha esto, pensará, este tipo me ganó en una competencia, pero no sabe tanto. Quítenle sus premios. Mándenme sus trofeos ya. ¿Sí? Mío. La única suposición que tendría es que gran parte de eso en realidad no es verdaderamente saponificación. Literalmente, solo tienes tantas cosas ahí dentro
En una solución, bajas el contenido de alcohol, que es en lo que está disuelto, y ya no puedes sostenerlo. Solo está precipitando en el vaso, ¿verdad? Echarle el agua le impacta mucho. Déjalo reposar y se disolverá solo. O sea, supongo que es más como hervir el agua del jugo de caña para hacer azúcar. ¿Sabes a qué me refiero? No cambia la composición química, solo cristaliza y separa de la solución. Esa es mi suposición, amigo. Sí, tiene sentido, solo he visto que él lo hace. Nunca había visto uno hacer eso antes hasta entonces, así que, pero sí, sí. Me pasa seguido al hacer ginebra. Al rebajarla se pone turbia, pero al dejarla reposar en la botella mejora. Y si está justo al límite de, oh mierda, la rebajé, un poco demasiado para lo que puede manejar, la deja reposar 2 semanas y vuelve a estar cristalina. Qué loco, está bien, amigo. Entonces, ¿cómo le hacemos para reproducir esto? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos experimentar este estilo de absenta por nosotros mismos? Sí, creo que empezar con algo entre, digamos, entre 80 y 100 gramos de ajenjo es un buen punto. O, ¿Para qué tamaño de lote es eso por galón? sí, por galón, sí, 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 vamos. También, Hay mucho menos, sí. sí, contra 120 y más para algunos. Algunas épocas doradas eran una locura por lo que invertían en eso. Pero sí, entonces 80 o 100. Entre 80 y 100 gramos por galón de ajenjo, digamos que alrededor de 150 gramos de anís y 150 gramos de hinojo, ambos por separado, ¿verdad? Puedes usar más hinojo que anís para un sabor más intenso. La estrella de anís podría ser un componente separado, tal vez a 30 o 40 gramos por galón. Es una dosis bastante fuerte de estrella de anís. Puedes sustituir parte del anís verde por estrella de anís si prefieres. Como es destilación clandestina, haz lo que quieras, el mundo es tuyo. Puedes sustituir el anís verde por anís estrella si prefieres. Según tu gusto, también querrás raíz de regaliz. Solo un poco para que funcione como aglutinante. De nuevo, porque vas a estar usando, deberías usar algo como un alcohol base que sea casi neutro, ya sabes, lo más cercano a 190 que puedas conseguir. Obviamente, hoy en día no puedes ir a la farmacia y comprar alcohol de 190. Así que lo que tu equipo soporte, eso es lo que vas a querer hacer para acercarte lo más posible al estilo. Esa raíz de regaliz va a estar ahí tanto para la sensación en boca como para cualquier otra cosa. Así que digamos 3 gramos por galón de raíz de regaliz está bastante bien, tal vez incluso 2 gramos si quieres algo muy suave. Sí. Hisopo de 10 a 15 gramos por galón, melisa igual de 10 a 15 gramos por galón. Puedes aumentar hasta 30 gramos por galón cilantro, entre 10 y 20 gramos por galón. Y solo digo, no todo esto tiene que estar en una sola receta. Estoy mencionando estas opciones para que la gente pueda incluirlas o quitarlas, etcétera, porque de nuevo, esto es menos estructurado que las otras cosas. Niveles superiores e inferiores, ¿verdad? Niveles superiores e inferiores para cualquiera en verde. No tienen que ser todas estas hierbas, no solo combinar algunas mientras haya ajenjo. Entonces, solo para aclarar, creo que lo que estás diciendo para las personas que escuchan esto es que no elegirías el límite superior para cada una de estas hierbas en una sola receta, ¿verdad? Sería como, tendrías una carga botánica súper pesada si hicieras eso, sí. Sí, o si no me gustara el cilantro, no estaba en todas las Swiss Blanche, ¿verdad? Es mucho menos, puedes sustituirlo por otras cosas. Raíz y semilla de angélica común en los Alpes suizos. Así que con la raíz tal vez 2 gramos por galón y con la semilla hasta 10 gramos por galón. Sería, lo cual es mucho, realmente nunca usarías tanto. Normalmente usarías cerca de 2, según lo que busques. La hierbabuena o la menta, así que de 10 a 20 gramos por galón en la menta puedes llegar a esa cantidad. Estos personajes secundarios pueden estar en cualquier lugar siempre que el ajenjo, el anís y el hinojo estén al frente y el hisopo en un punto intermedio. Por lo general, entre 10 y 20 es buen inicio para muchas cosas, excepto raíces, así que no necesitas mucho. Aquí. Estoy pensando en otras cosas comunes de esa época para agregar. Mencionamos melisa, menta, raíz y semilla de angélica, raíz de regaliz, anís, hinojo y ajenjo.
limón. Ocasionalmente había manzanilla, eso es lo otro, manzanilla, así que esto es un exceso, una cosa lujosa que solían hacer a menudo. Puedes macerar manzanilla si quieres, pero sueles saber a calcetín mojado o sucio, no es muy bueno. Pierde lo floral, más o menos. Sí, es buena en una ruta de vapor, pero tienes que ser muy consciente de eso y de cuánto estás usando. Si usas esto en una ruta de vapor, debe poder encenderse y apagarse. Entonces, porque lo que pasará es, Estilo de carta adelantada. sí, puedes saltarte lo que quieras, porque vas a evaporar todos los volátiles de esa manzanilla muy, muy rápido. Vas a querer saltarte las cabezas y al llegar a los corazones, déjalo correr. Solo unas gotas para extraer aceites y quitar el sabor raro. Después abre la canasta de ginebra e infusiona la manzanilla. Me da miedo decir cuánta manzanilla porque nunca he visto una cantidad específica. Es más bien algo de usar tu propio criterio, así que no quiero arruinarle eso a alguien. Usamos manzanilla en nuestro Le Bleu en Spirits of French League, pero no recuerdo la cantidad exacta. Fue suficiente manzanilla, pero la canasta solo estuvo unos 15 minutos. Quiero decir, fue rápido y estaba en un alambique de 350 galones, así que quiero decir, 15 minutos es rápido, así que fue muy rápido. Supongo que si lo haces así, de alguna manera podrías hacerlo, así que no importa, ¿verdad? Podrías poner un montón de manzanilla ahí, destilarlo por 15 minutos y luego mezclar eso con tu producto final. Y si tienes demasiado, guárdalo para los próximos 3 lotes de absenta. Cuando prepares manzanilla, también deberías advertirles a todos si haces manzanilla o algo similar en una canasta de vapor con absenta, ya que ahí los aceites están muy concentrados. No te preocupes si ves mucho licor y notas un tono amarillo leve. No se está echando a perder ni haciendo nada raro, solo arrastra algo de color. Tal vez vas un poco rápido, pero es común. Y si sacas un vaso y lo miras, nunca verás ese tono, nunca aparecerá. Lo mismo pasa con la época de la panza también. Cuando estés destilando esto, vas a tener dos fracciones diferentes de colas, vas a tener una fracción alta de colas. Guárdala para tu próxima destilación o redestilarla si quieres. Si no guardas la fracción alta de colas, guarda la baja, el blanquet. Ahí se encuentran todos los aceites, el gusano dejará de mantenerlos en suspensión o el condensador lo hará y se volverá lechoso. Todo eso debe ir a tu próxima destilación, especialmente lo lechoso. Entonces, para aclarar, haces tu corte de cabezas, tomas tus corazones, que es esto. Eso va en las botellas para esta destilación. Luego tienes tus colas altas, que es lo que recuperas. Básicamente, quieres recuperar el alcohol de eso, así que va a tu próxima destilación de reflujo. Al hacer tu próximo vodka, quizás sepa un poco a ajenjo, pero ¿importa? ¿No terminas haciendo ajenjo de todos modos? Y luego las colas bajas son como... Eso es más parecido a la tradición del ron o a bebidas como el bourbon o moonshine, donde eso se vuelve a destilar. Para el sabor de cario, el sabor residual, lo sigues acumulando y eventualmente ese sabor empieza a pasar al corte de corazón, en vez de quedarse en las colas otra vez. Tu maestro, tu maceración también debería decir esto. Así que aunque estés usando etanol de 190 grados, lo vas a bajar a 170 igual que lo hiciste antes. Todavía vas a macerar a 140 grados igual que lo hiciste antes, por aproximadamente una hora o el tiempo que sea necesario, solo para poder mantenerlo a 140 por un rato. Si vas a poner botánicos en el alambique, macéralos 24 horas. Si no, ponlos directamente. Vas a querer dejarlo reposar por una semana más o menos antes de redestilarlo. Y entonces, si yo estuviera haciendo mi propio alcohol en casa como base para esto, probablemente solo haría una fermentación de azúcar, pero evitaría comprar azúcar de caña. Aquí en Estados Unidos, y no sé si allá también, Jesse, es muy difícil de conseguir. Solo cosas que están etiquetadas como azúcar de remolacha, pero si vas a Walmart o a algún lugar así, normalmente tendrán. El azúcar de caña tiene su sección y el azúcar de mesa suele ser solo de remolacha. Normalmente viene en bolsa azul en Estados Unidos. Usaría ese azúcar de mesa que suele ser de remolacha. Te va a dar el mismo efecto si puedes llevarlo a 190 que lo que obtendrías al destilar remolacha azucarera. Básicamente, Sí, interesante, que yo estuve buscando azúcar de remolacha para el último episodio, pero no encontré. Lo intenté.
Creo que sí recibí algunos comentarios diciendo, oh, en realidad sí puedes conseguirlo, tienes que buscar esto. Así que voy a regresar y revisar esos comentarios para ver si puedo. Solía ser, creo que según recuerdo, terminé usando azúcar de caña y luego le puse betabel asado. De hecho, creo que eso elimina eso. Sí. Sabía bien. Yo Sí, le dio sabor terroso. estaba en Estados Unidos antes de que pasara todo lo del COVID. Era bastante fácil encontrar azúcar de remolacha y luego, no sé, supongo que durante el COVID simplemente tenía más sentido ponerla en el azúcar de mesa. Eliminemos este extra porque los suministros son limitados. Hay que sacarlo. Pero si estás en Estados Unidos, creo que ahí puedes conseguir azúcar de remolacha pura. Estoy casi seguro de que Rural King es el único lugar donde la venden. Es como la marca Pioneer Wood Woman o algo así. Viene en paquete rosa y cuesta más caro. Por un azúcar que de hecho la mayoría de las veces no es tan buena para usar en destilación, al menos según mi experiencia. Así que tenlo en cuenta, vas a pagar por ese disgusto. Si tengo que imaginar que estamos destilando esto a 190 y luego le estamos echando un montón de botánicos y después lo estamos destilando de nuevo, el azúcar de caña no acabará el mundo, ¿cierto? No afecta nada, solo busca neutralidad, eso es lo importante. Sí, esos alcoholes de grado médico. Incluso en ese tiempo, ya sabes, ellos ya habían dominado las columnas de fraccionamiento y todo eso desde hace mucho, así que no queda mucho sabor. Incluso diría que si lo dejas más tosco de lo normal y haces funcionar el alambique un poco más rápido. De todos modos lo vas a redestilar. No creo que tengas que ser increíblemente experto en hacer ese alcohol neutro, porque lo que compraban en las boticas era considerado etanol de grado médico. Así que no les preocupaba en absoluto el sabor de ninguna manera. Sí, claro, estoy contigo. Sí, genial, increíble, amigo. ¿Hay algo diferente en el lado de la destilación? Quiero decir, en cuanto al tipo de alambiques que usaban en ese momento, ¿habían cambiado? En cuanto a hacer los cortes, ¿hay algo diferente según la receta? Entonces, igual que cualquier vez que vuelves a destilar algo que tiene un alto grado alcohólico, ya sabes, asegúrate de que esté por debajo de 80 grados cuando lo vuelvas a destilar, ¿verdad? La otra parte de esto es, en cuanto a los alambiques, ahí prácticamente el cielo es el límite. La mayoría de estas personas usan alambiques tradicionales de lambic, quizá más básicos. Los mismos alambiques en la granja, desde hace unos 200 o 300 años, supongo, en ese entonces. La otra parte es que creo que podrías usar algunos adornos sofisticados si quisieras, como por ejemplo la canasta de ginebra o lo que sea, porque lo otro que ha pasado en este momento es que todas esas destilerías de absenta han cerrado, de repente hay un montón de equipo disponible en el mercado. Interesante. Según el tamaño de tu negocio, ya sabes. Y si tenías una granja que proveía ajenjo a Francia en la Belle Époque, tienes con qué trabajar, quizá quieras algo un poco mejor para impulsar las cosas, ya sabes. Para no vender alcohol. Sí, sí, ya sabes, y también lo sospecho. Probablemente había jugadores más grandes que potencialmente traían algo de brandy de Francia como base, o tal vez incluso mezclaban ese brandy también con su producto de azúcar de remolacha. De nuevo, este es lo más cercano a una absenta moderna que puedes conseguir sin volverte completamente moderno, ¿verdad? Sin americanizarla o lo que sea que vayas a hacer con ella. Esta te da un poco más de libertad para jugar con ella. Así que sí. Genial, bueno, eso es todo. En realidad es un buen punto. Alan, creo que ya cubrimos prácticamente todo lo que necesitamos cubrir en cuanto al azul. Pero en cuanto a la historia de Absenta, un pequeño adelanto de lo que podríamos hacer en el próximo podcast de esta serie. ¿Hay otra absenta histórica de la que debamos hablar o ya estamos entrando en la absenta moderna de la que hablaremos a continuación? Esto es la absenta moderna. Solo falta la relegalización, tema que ya hemos tratado varias veces. Tedbro merece todo el crédito por su trabajo junto con un grupo de destiladores caseros que colaboraron con él. Sentían la misma pasión que él en ese momento. Ojalá tuviera un nombre para esos tipos, pero no sé si alguna vez estuvieron lo suficientemente organizados como para tener un nombre en ese entonces. Pero ciertamente tampoco quiero que se le ponga un nombre.
Si algunos aún andan por ahí y son tan extraños como imaginas, yo diría que sí. Si lo de Ted es hagamos cromatografía de gases, averigüemos qué pasaba en tiempos de Bell, reproduzcamos esas variedades, creemos una línea de licores basada en eso y una versión americanizada con menos ajenjo, etc. ¿Y luego qué sigue? Entre 2007 y 2014 salieron muchas absentas malas. Ahora podemos hacerlo realidad. La gente es más aventurera al beber. ¿Cómo logramos eso? Aún así, rendimos homenaje a lo anterior, pero recuperar el enfoque y método correctos es esencial para entender lo básico. Pero ¿cuál es el enfoque de la absenta moderna y cuál debería ser? Y no creo diré esto. No creo que deba considerarse tan amplia como la ginebra o el aquavit. Creo que esto es porque viene de una tradición de tinturas y el uso de los botánicos está tan enfocado hacia el lado medicinal de las cosas. Creo que hay ciertos parámetros dentro de los que tienes que mantenerte, pero aún así hay todo tipo de botánicos y todo tipo de colorantes que entran en esa misma familia. Hay ingredientes exclusivos de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etc. Maneras de dar tu propio toque, tan creativas como lo que ocurre en el mundo de la ginebra y el aquavit. No creo que realmente queramos un productor de absenta que solo use 2 gramos de ajenjo por galón, porque eso es lo que obtienes. Si lo consideras ginebra pero no lo es, entonces es absenta. Sí, así lo siento. Incluso en la ginebra pasa. El 50% de los botánicos debe ser enebro. Eso no pasa con muchas cosas etiquetadas como ginebra, ¿verdad? No es cierto. Entiendo lo que dices, amigo. Lo primero que pensé fue en la planta kawakawa de Nueva Zelanda, que tiene una hoja grande en forma de corazón. Tiene un sabor algo picante, como resinoso, supongo que esa sería la palabra, con una cualidad herbal muy interesante y que tradicionalmente era utilizada para muchos medicamentos por los maoríes en Nueva Zelanda. Tiene un color verde muy llamativo cuando lo maceras. Así que nadie en los Alpes suizos habría usado Kawakala. Pero si en lugar de intentar hacer absenta suiza, tomamos el enfoque de la absenta suiza. Tengo un arbusto creciendo en mi patio trasero, ¿verdad? Eso es perfecto. Eso es lo que tiene, una connotación de salud y medicina. Es tradicional de esta tierra, crece en todas partes. Eso tiene sentido, sí. 1,000,000%, sí, o sea, Entiendo lo que dices, hermano. lo mismo. Digo, tú lo mencionaste hace mucho tiempo también. Amigo, me lo mencionaste probablemente en el primer episodio que hicimos sobre esto, ¿verdad? Más o menos, donde sea que vayas, encontrarás una planta que no es ajenjo grande, pero sabe parecido. Crecerá igual y probablemente tendrá alfa-tuyona. Probablemente sea pariente, absolutamente. Sí. Desde que me lo dijiste pensé en encontrar algo así. ¿Existe en Nueva Zelanda? ¿Y sobre la medicina? ¿A qué sabe destilada? Seguro está en todos lados. Cuando lo descubres, Crece como mala hierba. Sí. sé que en Australia una persona se puso en contacto conmigo a través de One Piece at a Time una vez. Existe un tipo de ajenjo que es un árbol y crece en Australia. Y me estaban preguntando sobre el uso de eso. Y les dije, ya sabes que investigaría un poco sobre eso y vería cuál es el uso médico, las dosis y todo eso. Si es seguro para consumo humano, entonces sí no veo por qué no hacerlo, ¿sabes? Lo peor que puede pasar es que sepa horrible, ¿no? Sí, exactamente. Además, sobre el enfoque, diré algo que creo que a la gente le parecerá interesante. Gastamos el alcohol une a la gente, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo dividiendo a las personas en categorías y ya sabes, te llevas bien con algunas personas, con otras no. Hay razones por las que te caen bien, razones por las que no, etcétera. Pero realmente hay, aparte de la geografía, tanta diferencia entre lo que podrías llamar una bruja abuela en los Alpes suizos y lo que podrías considerar un chamán en Oaxaca, por ejemplo. O tal vez, ya sabes, alguien en Sudamérica o alguien que usa caléndulas que hacen lo mismo. Si en los Alpes suizos hubiera habido caléndulas, seguro las usaban. Alguien como yo habría dicho, quiero una absenta amarilla. ¿Por qué no querría absenta amarilla o naranja?
Totalmente, amigo. Sí, 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 no, es que yo estoy completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, amigo, esto ha sido increíble, de verdad, siempre lo es. No puedo esperar para meterme de lleno y darle un empujón a esto para la gente que escuchó hasta el final. Oigan, se los agradecemos, gracias por eso. La idea con todos es hacer el podcast. A, porque realmente son muy interesantes, y B, porque puedo sacarle información a Alan y obtener todos los detalles jugosos sobre eso. Y luego, cómo hacer un video. Eso, estoy ansioso por probar el ajenjo que hice. Desafortunadamente, me salté toda la parte de enviarte el ajenjo de los años 1800, amigo. Lo planeé y luego parpadeé y me lo tomé todo. Bueno, eso pasa, ya sabes. Yo también he sido culpable de eso antes, y te diré, estoy esperando con ansias que vengas para acá. Tengo algo en Old Homestead que podría emocionarte. La mayoría de los destiladores lanzan un producto y luego los entrevistan o algo así, y ellos dicen algo como, bueno, ¿qué te inspiró a hacer esto? Y siempre tienen una respuesta grande, profunda, filosófica, ya sabes, para la pregunta, ¿verdad? Porque tienes que verte bien frente al público. Puede que me haya equivocado y realmente haya arruinado una receta de absenta por la cantidad de botánicos y similares. Después tuve que redestilarla, intentar arreglarla y volver a fallar. En el tercer intento pensé, ¿de verdad debe ser como lo querías al principio? Tienes como 8 galones de eso, no es mucho. Y si seguimos y lo llevamos al límite, entonces tengo esto, lo que llamo absenta para adultos. Así que esto es todo lo que era la época Bell, pero con un montón de ese amargor, como esa característica fuerte. O sea, no te vas a sentar y tomar mucho de esto, pero vas a tener un vaso y vas a pasar 30 minutos con ese vaso pensando, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y en el mejor de los sentidos, o sea, lo voy a lanzar, lo vamos a llamar León, así se va a llamar. Va a estar coloreado con caléndulas, nunca se va a hacer de nuevo, porque no podría aunque quisiera. Así que, pero tiene su propia rareza que existirá, eso es lo que diré, será algo. Así que, Sí, amigo, eso suena increíble. ¿Cómo lo dirías? Sí, si todos fueran perfectos, no cometerías errores, ¿verdad? Si nadie cometiera errores, no habría innovación. tienes toda la razón. ¿Crees que quien puso vino o alcohol en un barril de roble pensó, hagámoslo porque es delicioso? No, lo hicieron estoy seguro de que lo hicieron por razones legítimas como logísticas, y fue un accidente, ¿verdad? Un barril se olvidó y quedó más tiempo. Alguien dijo, ¿sabes? Me gusta esto. Un amigo me preguntó sobre, Creo que, oh, adelante. ¿Eso fue una disculpa? iba a decir, Pensé que solo iba a decir, continúa. Me voy, sostén una copa y media de absenta. te digo, ¿qué onda, Germano? ¿Es esa cafeína, bro? ¿Estoy listo? Un amigo me preguntó en un podcast sobre Old Homestead y le conté de una avena ahumada inspirada en pochine que estoy haciendo. Es un licor de azúcar y en mi opinión no tiene nada de malo. Uso barriles de roble carbonizados número 3, aunque normalmente uso carbonización número 2 en mis bourbons y rice. Y él me dice, bueno, ¿cuál fue el propósito de, o cuál fue la idea detrás de usar carbonización número 3? Porque siempre usas carbonización número 2. Y ya sabes, lo pensé por un segundo y dije, está bien, podría dar una respuesta falsa de destilería. ¿Puedo adivinar? Sí, adelante. ¿Puedo adivinar? Sí, sí, alguien arruinó el pedido. No, pero muy cerca, muy cerca. Las compraron antes de que yo llegara, no puedo dejarlas ni dejar que se desperdicien, así que tengo que usarlas. No son mi barril favorito, pero ¿por qué no? Hagámoslo, está ahumado, aguantará. Eso está increíble, amigo, increíble. Sí, hay que ver cómo nos reunimos en persona, amigo. Y hace 3 semanas grabé un podcast con Joy Jackson. Ahora veré cómo pasar el rato con él porque parece muy buena onda. Él es un gran destilador y destilería. Y hay que admitirlo, Christian, para quien trabaja, es un destilador fenomenal.
No creo que haya contratado a JG a la ligera porque es muy similar a Christian y a mí, le apasiona esto. El hecho de que él dejara de destilar personalmente para permitir que alguien más lo hiciera, dice mucho sobre JT. Entonces, Sí, amigo, sí, no. Me impresionó de inmediato por muchas razones, como su conocimiento técnico, claro, ese tipo de cosas. Como mencionas, la intención detrás de lo que está haciendo y las razones por las que hace lo que hace. No sé si impresionado sea correcto, pero me intrigó. Así que sí, hermano, siento que podríamos hacer otros 3 podcasts y hablar de cualquiera de esas cosas que acabas de mencionar y me la pasaría genial. bueno, otro comentario sobre él. Él en Moonshiners es un gran ejemplo de lo que debería haber en programas así en cuanto a... Sí, Él está ahí como la representación de un destilador casero urbano. ¿Sabes a lo que me refiero? No somos solo, ya sabes, no hay muchos tipos corriendo por el bosque haciendo moonshine. Eso simplemente no está pasando. Ya no ocurre tanto, pero quienes realmente están en esto son personas como Joriyá, que viven en la ciudad, lo hacen en su departamento, casa o donde sea. Él representa muy bien la cultura de destilación casera que mostramos en un programa de televisión importante. Entonces, sí, totalmente. Y esa parte me impresionó de 2 maneras. Una es que estoy poniendo palabras en su boca un poco, pero la impresión que tuve fue que básicamente dijo, sí, estaría feliz de participar en esto, pero si voy a participar en esto, voy a ser yo mismo. No estoy aquí por el drama, no estoy aquí para pelear con la gente, no estoy aquí para hablar de cuánto dinero voy a ganar con esto y cómo voy a huir de, o sea, estoy aquí para hacer algo bueno. Si no lo quieren, no quiero estar aquí. Muy bien de su parte, porque lo es. Para alguien como él que quería entrar en la industria, es una gran oportunidad. un gran trampolín. Claro, sí, lo haré. Haré lo que necesites que haga. Solo ponme frente a esa cámara. Sí, pero 2, estaba, ¿cómo lo digo? Me sorprendió gratamente que parece que los productores aceptaron sus condiciones. Le permitieron ser así en el programa e incluso lo invitan de nuevo para que continúe igual. Y es agradable ver que un poco más de ese lado artístico y científico de la carne se está infiltrando en el programa. Esto representa lo que la destilación significa para mí. No, ya sabes, no básicamente ya sabes, la vida secreta de las amas de casa, pero con barbas y panzas cerveceras, ya sabes. ¿Verdad? Así que eso también me pareció bastante genial. Un saludo para él y Amanda. Así que una de las cosas como amante de la historia en Estados Unidos sobre la historia de la destilación es que tanto representando a Pensilvania como Pensilvania misma no recibe ni de cerca el reconocimiento que debería en el mundo de la destilación. Eso es increíble. Bueno, o sea, él me contó la historia de Rock and Rye. Sí, y eso me animó mucho a impulsarlo también. Y bueno, nunca había oído hablar de Rock and Rye. O sea, creo que tal vez conocía el nombre, pero no tenía idea de qué era. Sí, así que estoy esperando. Historia curiosa, amigo. Whohound no puede conseguir Whorehound en Nueva Zelanda. ¿En serio? Así es, así ha sido. ¿Recuerdas que te mencioné a DOC, el Departamento de Conservación? Ellos han declarado esta maleza nociva y buscan erradicarla en Nueva Zelanda. Parece que ni una sola persona ha encontrado el beneficio del Whorehound como hierba. No puedes conseguirla. Así que fui, busqué un montón de fotos y salí a buscarla, pero no la encontré. Y pensé, ¿sabes qué? No confío lo suficiente en mis habilidades botánicas como para no matarme recogiendo la planta equivocada. Así que la pido de Estados Unidos y espero 3 semanas. Puedes comprar caramelos antiguos de Whorehound en Amazon. Y eso no es más que té de Whorehound endulzado con azúcar, así que es perfecto y lo puedes comprar muy, muy barato y además es muy bueno. Si haces una cerveza de piedra para destilar, usa eso en vez de azúcar, es fantástico. Cuando dices cerveza de piedra, ¿te refieres a como con piedras calientes? Sí, lo hacemos en grupo para demostraciones y casi siempre uso marrubio. No me importa si es histórico, solo tomo dulces de marrubio y digo, ¿sabes qué? Reemplazaré algo de azúcar por dulces de marrubio.
Eso está genial, amigo. Muy bien, hermano. Muchas gracias, Alan. De verdad lo aprecio, amigo. Aprecio todo lo que haces, hermano. Y, oh, sí, no sé cómo saldrá, pero un vistazo tras bambalinas. Dependiendo de cuándo se publique, estamos, bueno, estoy trabajando con Into the Aim en una nueva camiseta con temática de absenta, porque la absenta es algo que me he obsesionado con ella. Algunos espectadores sugirieron incluir una referencia a Alan Bishop en la camiseta. Vi eso, está increíble. Notarás que hay un libro llamado Almanaque del Destilador sobre la mesa del boticario. Básicamente sí, así que un reconocimiento para Han de Nessa. Hombre, Creo que eso está increíble. Estoy a punto de asegurarme de que compres uno. no lo harás. Yo te consigo algunos, no te preocupes. Buen punto. Esto es gracioso. Normalmente diría, está bien, quedan 3 minutos. ¿Te promocionas? Si se lo digo a Alan, podría tardar 45 minutos adelante. ¿Dónde puede la gente encontrar más productos y contenido de Alan Bishop? En general, casi todo está en thealchemistcabinet.com, pero para su interés, revisen el canal One Piece at a Time Distilling Institute en YouTube. Ahora hago menos videos de procesos y más hablando frente a la cámara, respondiendo preguntas. Sin embargo, estoy empezando a grabar procesos desde Old Homestead. Solo tengo que encontrar a alguien más que sostenga la cámara mientras yo realmente trabajo. También puedes ver si te interesa lo paranormal o extraño, como fantasmas y más. El podcast donde escuches tus podcasts y Distillers Talk. Tomamos un descanso, pero Christy y yo ya empezamos a grabar otra vez. Ahora entrevistamos a destiladores de todo el mundo, sin importar si son caseros, legales, ilícitos o moonshiners. Si tienes una historia interesante y algo que enseñarme, te invitaremos al programa. Si te interesa, contáctanos. Nos encantaría tenerte. Y claro, Old Homestead, la nueva destilería y hotel. oldhomesteaddc.com. La destilería abrirá pronto, aún no está abierta. También debo mencionar Shriner Spirits, una marca de whisky y espirituosos de centeno en la que colaboro con mi amigo Ken Shriner. Basado en la historia familiar desde 1880 con su tatarabuelo, destilando en destilerías reconocidas como White Mills, Lindell, Seagrams y Shinley, y recreando lo mejor posible los whiskies y una ginebra de centeno de esa época. Y no sé el sitio web porque soy un pésimo socio. Pero lo reflejaste. Las notas del programa. Está bien. Gracias, Steven Salada. Nos vemos, hermano.